Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto estar con todos ustedes en este día aquí en Universos, que es un espacio creado para compartir herramientas que nos permitan convertirnos en una mejor persona. El día de hoy me acompaña Alejandra Castañeda. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ya listísima. Pues aquí estamos ya para platicar. Ella es tanatóloga, también tanatóloga infantil y es presidenta fundadora de Los Líderes Inspirando al Mundo, es conductora de radio, escritora, conferencista motivacional y tiene un libro que se llama Tanatología Infantil, que es el más reciente porque además tiene otros libros. Pero qué gusto tenerte aquí en este espacio, Ale. Y bueno, la primera pregunta de este podcast es, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Híjole, pues la verdad es que me pasó lo que les pasa a muchísimos de los conferencistas, a muchísimos de las personas que nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la salud mental, el manejo de las emociones, algo que no esperábamos. Y en mi caso, fíjate, justo el 3 de agosto acabo de recordar con muchísimo amor, pero también con dolor, un accidente en el cual se incendia mi casa y pierden la vida mis dos únicos hijos, Dante de 3 años y Regina de casi 2. Tenía 1 año 10 meses. A lo largo de estos 11 años ha sido un trayecto importante de grandes aprendizajes, de grandes mentores y de querer incorporar a mi vida una forma de hacerlo no mejor, no para inspirar, o sea, realmente dejar el ego a un lado, sino decirles con toda la sinceridad lo que a mí me ha servido como tanatóloga, pero vivencial, Marta. Eso es bien importante. La tanatología vivencial. Todos podemos ser tanatólogos y es maravilloso. Y es una herramienta súper necesaria para la vida cotidiana, porque no únicamente es muerte. Son duelos, el duelo tiene que ver con la pérdida o el final de algo se termina. Entonces, bueno, pues yo me dedico a esto porque cuando yo voy a una librería por primera vez, después del accidente, que de verdad estaba muy mal, duré 1 año llorando, sin comer, con terapeutas, fui con psicólogos, psiquiatras, budistas, cristianos, católicos, musulmanes, lo que me digan de verdad, porque no tenía paz, voy a una librería y ¿dónde están los libros de tanatología? Aquí están. Empiezo a hojearlos, ninguno me gusta y yo hago la promesa el día que yo supere la pérdida de mis hijos, yo voy a escribir un libro que les voy a contar la verdad. Yo les voy a decir realmente cómo se siente perder lo que más amas, perder lo que más quieres y les voy a contar la verdad. Y así lo hice. Ale, ¿cómo se vive algo así? ¿Cómo se enfrenta? No quiero ni imaginarlo, el dolor que puede provocar, la desesperanza, la tristeza, la falta de sentido de la vida. ¿Cómo se transita un accidente de ese nivel con la pérdida de tus dos chiquititos? O sea, ¿cómo? Fíjate que lo transitas muy sola, pero eso lo aprendes con el paso de los años. Es en soledad, es en solitario, porque lo que requiere de nosotros un golpe al corazón, al alma, al espíritu tan grande como este, requiere de mucho amor propio, requiere de que a lo mejor nosotros sepamos estar solos, que ese es el miedo terrible, ¿no? Estar solos con nuestros pensamientos, con nuestros demonios, con nuestras... solos. Entonces, lo que a mí me pasó fue primero, tuve un intento de suicidio, pero fue algo bien loco porque yo nunca platiqué ni nunca pensé en quitarme la vida. Cuando yo voy de camino con mi psiquiatra, que me ayudó muchísimo, pues yo tenía que pasar por un puente aquí en Guadalajara y volteé y dije, ¿y si me aviento y ya termino con este dolor? O sea, y llevaba 1 año apenas. Y dije, es que ya no puedo más. Y después volví a mí, o sea, y fue así de, no, o sea, Ale tiene que cuidar a Ale.
Y vaya, ese es el gran aprendizaje. Tenemos que estar para nosotros mismos. O sea, ese respaldo que necesitamos y que buscamos allá afuera con el mentor, con el coach, con el todo, es para una herramienta que nos puede servir, pero él no te va a acompañar y te va a agarrar de la mano y va a estar contigo. Digo, ataques de ansiedad y de pánico se volvió un constante en mi vida. Estar medicada. Yo tengo 1 año sin medicamento apenas. Ajá. O sea, 10 años tomando medicamento para la ansiedad, porque me diagnosticaron con trastorno postraumático, que para los que no hayan escuchado este término, son las personas que les ocurre un episodio traumático y posteriormente pues necesitan pues, un psiquiatra que te dé un medicamento para poder vivir. ¿Sí? Porque unos zapatitos de niña me recordaban a mi hija y a mí me daba un ataque de ansiedad y yo ya no podía respirar. Iba a un festival, veía un payaso, estaba, o sea, algo que me recordara a mis hijos y yo volvía al día del accidente, al incendio, a la casa quemándose, a los bomberos, a todo lo que viví. Entonces, bueno, eso es un estrés postraumático. Y ahora, pues eso me ha ayudado muchísimo el dar conferencias, los testimonios de mamás hermosas que se me acercan con hijos desaparecidos, con hijos que tomaron la decisión de quitarse la vida y que me dicen, Ale, ¿cómo le hago? Y entonces yo les comparto lo que a mí me funcionó. Pero yo Creo, hablo mucho de trajes a la medida. Hablo mucho de eso. Tú haz tu propio traje a la medida. Tú haz tu propia llave que va a abrir esa puerta de la sanación con tus recursos. Porque yo tuve una familia diferente a la tuya, un padre, una madre presente o ausente. A mí me dan miedo unas cosas, a ti otras. Es por eso que te digo que el duelo es en solitario. Muchas tanatólogas y muchos tanatólogos, colegas mías, dicen, la red de apoyo, la red de ayuda. Sí, es buenísimo, pero hay que aprender a estar solos y a sanarnos en soledad. creo que lo que tú has hecho es admirable porque de una experiencia tan dura, has logrado tocar otras vidas, has logrado darle la vuelta, encontrar como la luz en medio de tanta oscuridad para poder acompañar a otros. Pero yo quisiera que me contaras cómo se vive en función de cómo se va enfrentando una situación así. Tú dices que hablas en solitario y que tenías tu red de apoyo y son dos procesos, pero una vez que alguien recibe algo tan traumático como lo que tú viviste, ¿qué pasa primero? O sea, es como la negación, es el momento de cuando te cae el 20 de eso tan duro que sucedió. ¿Cómo es este proceso? Porque creo que si bien la pérdida es durísima, lo que a ti te pasó es doble pérdida, es como, no puedo ni ponerle palabras. Es Claro. un evento sumamente difícil de vivir. Son varias etapas, Marta. Fíjate que, como bien lo dices, en la tanatología, bueno, pues se establecen 5 etapas, ¿no? De duelo. La primera, el shock, la negación, de decir, ¿cómo es posible? Esto no me está pasando. Y luego empiezas a avanzar en todas las etapas, pero ojo, hasta llegar a la aceptación, que Elizabeth Kubler-Ross es la que acuña ese término. No me gusta ser tan técnica. Yo lo que les puedo decir es que un día antes de celebrarse los 11 años del aniversario luctuoso de mis hijos, yo estaba hecha un mar de lágrimas, con 2 libros publicados, acompañada por mi esposo, por mis mejores amigos, y no hay consuelo. Hay momentos en los que hay que permitirle al alma que se desahogue, ¿sí? Y yo estoy segura que mientras que yo esté en este planeta, no va a haber un día que no nombre a Dante y a Regina. No va a haber un día que no me acuerde de ellos. No va a haber un día que no diga, ¿y si no hubiera pasado el accidente? ¿No? Porque luego de repente como expertos de la salud mental somos muy duros con los pacientes y decimos, dele vuelta a la página. A ver, ¿cómo le vas a dar vuelta a la página si era su esposo, si era su mamá, si era su hijo, si era su perro? Su perro que tenía 20 años con el perro y el perro era parte de la familia y de su vida misma. ¿Yo cómo lo hice? Fíjate que ahora sí que sin saber, el primer mes viví en casa de mis papás,
yo lo que iba sintiendo la necesidad de, por ejemplo, no comía. Entonces mi mamá, lindísima y amorosa, como dijo, mi hija no come y lo único que hace es beber las cosas, me hizo un licuado con huevo, con almendras, que fuera un alimento y andaba detrás de mí por la casa, dale un traguito, ándale un traguito. Entonces yo le daba un traguito. Primero, Marta, es sobrevivir. Primero era sobrevivir. ¿Qué es? Como un bebé, dormir, comer, bañarte. Yo me bañaba sin tener ganas. Me decían, métete a bañar. Y yo, ¿para qué me baño? Métete a bañar para ti, mi amor, para que huelas rico, para que te sientas cómoda. No me quiero bañar, no me quiero peinar, no. Peínate, ándale, para así. Todo lo hacía sin ganas, todo lo hacía sin ganas. ¿Y qué era lo que hice? ¿Qué fue lo que hice yo? Me empezó a entrar muchísimo miedo y no dormía. Yo duré un año sin dormir. Dormía pequeñas siestas durante el día, pero yo me metí a la cama con mis papás cuando yo ya tenía 34 años, que fue la edad que yo tenía en el accidente, y yo les tocaba en su recámara y me metía en medio de los dos como si fuera una niña de 6 años, de 7 años. Y entonces mi mamá se quedaba calladita. Necesitabas el amor y la contención de... Claro, claro. Me volví una niña de 7 años y mi papá me decía, era la 1 de la mañana, para mí no había reloj, para mí no había 3 de la mañana, 4 de la mañana, no. Pero papá, ¿pero por qué se incendió la casa? ¿Qué fue lo que pasó? Mi papá era electricista, imagínate nada más. Mi papá ya falleció, entonces él me dijo, yo te voy a explicar cómo es un cortocircuito. Pero papá, ¿por qué se murieron mis hijos? Si yo soy buena, si el papá de mis hijos es buena, si nosotros amábamos a mis hijos, porque Dios se equivocó con nosotros, papá. O sea, imagínate un papá que está escuchando el llanto de su hija y también a él le duelen porque perdió sus nietos. Entonces es doble dolor. Pierdo a mis nietos, pero tengo a una hija destrozada en pedazos. O sea, ¿cómo le hago? Y mi papá era un hombre muy, muy sabio y muy creyente, muy espiritual, pero sí hubo un momento que me dijo, hija, ya no sé cómo ayudarte. Se me acabaron las respuestas y ahí empezó mi caminar en solitario, ¿sabes? Un año estuve muy agarrado de ellos dos y después pues salí a caminar sola por la jungla, temazcales, círculos de mujeres, lo que te imagines. O sea, me invitaban a algo y yo, es que quiero acabar con este dolor que tengo, ¿no? Y fue vivir como solo por hoy, solo por este día me voy a comer este helado. Solo por este día me voy a tomar este té chai que me gusta tanto. Recuerdo que la primera vez que sonreí, sentí culpa. ¿Cómo es posible que me estoy riendo? Pasa eso, ¿no? Que uno no puede contactarse con la alegría o con la vida porque la muerte está muy presente. Claro. ¿Cómo Claro. manejas esa culpa cuando empiezas a conectar con la vida? Fíjate que el día del accidente, cuando yo estoy afuera de la casa en llamas, quedamos detenidos porque fue un accidente doméstico y 2 menores fallecieron en la casa. Recuerdo que mi papá me dijo, hija, no hay culpa. Este fue un accidente y por favor no hay culpa. Pues qué sabio, porque al minuto 2 yo ya estaba sintiéndola, ¿sabes? Entonces, fíjate, mi querida Marta, que yo toda la vida quise ser conductora de radio, siempre, siempre. Y de alguna forma el volver a la raíz, el volver a mis 7 años, como me sentí hace un momento que les compartí, fue como, Ale, ¿qué sentido tiene tu vida ahora? Si mi sentido era ser mamá de Dante y Regina y la formación de esos niños y tal vez trabajar un poco, poner un negocio o algo, pues todo cambió. Ahora, a ayudar a los papás que habían perdido hijos, a explicarles a los niños lo que era la vida y también la muerte, porque bueno, al mismo tiempo los vamos acompañando en la vida y en la muerte, en los duelos, cuando adquieres algo y cuando también lo pierdes, ¿no? Y fue ahí donde dije, tengo que ir a los medios de comunicación. Y por medio de mi historia, yo me hago tanatóloga y me invitan a la televisión y entro a María Visión. Pero hasta 2018, ya habían pasado 5 años del accidente y entro a la tele y después a la radio y ahí empieza mi sanación real, la nueva Alejandra, la nueva yo.
en el momento en que te pusiste en servicio a los demás fue cuando empezó la sanación? Fíjate que en realidad no lo planeé como tal, pero ¿cómo se llama? Mi programa era un programa de revista. Entonces, pues hablábamos de todos los temas, pero ciertamente cuando yo daba las conferencias, hay personas que se me han acercado y me han dicho, Ale, yo me iba a suicidar el día que fui a tu conferencia. Ya lo tenía todo planeado y la cancelé porque descubrí un sentido de vida. Y dije, si ella puede, yo también puedo. Y porque yo perdí un hijo y ella perdió dos. Y porque estoy embarazada, ¿sabes? O cosas así. Me pasaban todo el tiempo. Y sí, la vez que fui al hospital civil, al pabellón de niños con quemaduras, a dar una conferencia a los papás, se me destruyó el corazón. Se me hizo un nudo en la garganta. Yo iba preparadísima, según esto, cuando veo a una mamá cargando una nena que había sufrido quemaduras. Entro yo al pabellón y lo único que pude decir es de, ¿cuántos años tiene tu beba? Y me dijo, 1 año, 10 meses. O sea, la edad de Regina, mi hija. Un nudo en la garganta, empiezo a llorar, pero hay que permitirnos también. Y la mamá tenía 26 años, me abraza y me consuela, Marta. O sea, yo iba a dar la conferencia y fui consolada por una mamá que estaba ahí con una niña que había sufrido quemaduras de 3er grado. Entonces me abraza y me dice, no, mire, ya, va a pasar, aquí estamos juntas todas y todo. Y yo dije, valiente tanatóloga, pero ahí está el error. Creemos que por ser especialistas en algo no tenemos derecho a conectar con nuestras emociones. Esta parte de la empatía es importantísima. Después, pues ya yo continué con mi conferencia. Tienes toda la razón. Cuando yo salí del hospital civil, yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Voy a buscar a todos los que, primero mamás, a todas las mamás que hayan perdido a sus hijos, y eran un montonal, o sea, eran millones, ¿no? Y me doy cuenta que cada vez que yo hablaba con cada mamá, sanaba, 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 sanaba. Y te juro que cuando me pagaban la terapia, yo decía, híjole, ¿y todavía me van a pagar por la terapia? O sea, ¿cómo es posible, no? O sea, si yo estoy recibiendo el bien. Creo que la gratitud, que la tenemos muy olvidada, la gratitud. Creemos que la gratitud es dar gracias, ¿no? Ay, en la mañana yo medito y agradezco. No, mi reina, esa no es la gratitud. La gratitud es que yo voy a poner mi tiempo, mi vida, doy mi servicio y así agradezco todo lo que he recibido durante la vida. Si a mí tantísimas personas me han ayudado, ¿por qué yo no he de ayudar? Y bueno, pues hago el primer libro, se vuelve un bestseller, es una locura, me lo compra. La primera persona que compró mi libro estaba en Sri Lanka. Bueno, me tuve que meter al mapa para ver dónde estaba Sri Lanka. Así. Dije, qué locura, o sea, qué locura, pero qué padre. Me han escrito de Japón con traductores, así con un traductor, diciéndome, mi hijo se ahogó en la alberca, Ale, yo entenderte a ti, así todo súper mal. Y yo también con el traductor en japonés. Pero al final somos dos almas que nos encontramos en un proceso de duelo que estamos dispuestos a decir, yo también pasé por ahí y ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Cuando te topas con alguna de estas almas que han pasado también por lo mismo, ¿hoy qué les dirías, Ale? ¿Qué les dirías a esas personas que están pasando por una situación similar, con toda tu experiencia, con todos estos momentos donde sabes que a veces se pierde la brújula y no se quiere vivir, que es tanto el dolor que ahoga? ¿Qué les dirías a estas personas que hoy están justamente en ese punto de dolor y que podemos verte a ti que estás en un momento? Me encanta la idea de que además digas, me sigue doliendo, pero estoy aquí. Me sigue doliendo, pero estoy para los demás. Me sigue doliendo, pero aquí se puede también sonreír. ¿Qué les dirías y qué serían no sé si hay pasos o herramientas o algo que aliviane tantito este dolor? Bueno, sin duda, yo siempre les digo, alguien a quien amar, algo que hacer, amor propio.
Sin esas tres cosas no podemos salir adelante. Hay veces que cuando nosotros perdemos algo, en este caso alguien, que suele ser lo más doloroso, pero no siempre es así, y cuando se pierde un hijo, ¿no? Cuando se pierde un hijo es cuando yo he visto que es lo más doloroso para un ser humano. Dicen, mi negociación con la vida es, yo ya no quiero la vida sin mi hijo. Yo renuncio a la vida y ya no quiero vivir porque ya mi vida perdió sentido. No me interesa estar viviendo si no está mi hijo, mi hija, mi marido o la cosa que hemos perdido. Entonces, yo les digo, es una negociación que entra dentro de las 5 etapas del duelo y hay que llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo va a ser la negociación? Pues tan sencillo que sabes que eso que perdiste, tu trabajo, tu edad, hay personas que las he tenido en consulta con duelo de vejez, de no me quiero hacer vieja y me he hecho 38 cirugías y voy por la 39 y no me importa, pero yo no me quiero hacer vieja. Mi amor, tienes 68, pero estás muy bien, pero vamos aceptando. Yo lo que les digo es que, ¿cómo le hice yo? Primero, me permito ser feliz. La verdad es que la gente que me escucha, tengo muchas personas que me atacan, muchísimo, muchísimo hate, más de lo que te imaginas. Muchísimo, muchísimo. Primero me dicen que yo maté a mis hijos, que yo provoqué el incendio. Cuando voy a dar una conferencia, antes de salir, no sé cómo le hacen, pero me mandan fotos de mi casa quemada. Me dicen que yo me comí las cenizas de mis hijos. No, me ataquen como no tienes una idea. ¿Y sabes por qué? Porque yo no estoy quemada, porque yo no tengo el rostro desfigurado. Así sí sentirían lástima por mí y dirían, ay, pobrecita, mira, se murieron sus hijos y ella quedó quemada y es un monstruo. Así sí, Ari. No tendría ni uno que me atacara, yo creo. Pero de verdad son muchísimos y lo que me dicen son mentiras, son cosas que están en relación a ellos, no tiene relación conmigo. Al principio sí me dolía mucho, Marta. Fueron años para poderlo procesar porque me dicen cosas espantosas. ¿Por qué? Porque yo me divorcié del papá de mis hijos. Ya mi matrimonio no pudo seguir adelante. Y esos son los consejos que yo les daría. Hay cambios importantes en la vida después de un duelo que se tienen que hacer. Hay decisiones muy duras que se tienen que tomar. Yo seguía sintiendo un profundo amor por el papá de mis hijos, sí. Él por mí, sí, pero ya no podíamos vivir juntos. El dolor nos transformó, el dolor nos hizo pedazos y yo ya no podía estar con él. Una persona depresiva y yo una persona con ansiedad y con ataques de pánico. Nos íbamos a matar, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Yo entro a la radio, me vuelvo a casar, me dan el anillo de compromiso en Dubái. No, bueno, esta no quería a sus hijos. ¿Por qué? Porque las personas, no todas, porque esto es más bien onda latina, porque en Europa no piensan así, pero acá onda los latinos, como que sí somos más duros, sobre todo las mamás, creen que yo ya no tengo derecho a ser feliz. Los que nos están escuchando, que perdieron a su hijo, a su hija, a su marido, lo que más querían, tú crees y piensas que no tienes derecho ya a ser feliz, que no tienes derecho a volverte a casar, a enamorarte, a sonreír, a hacer algo por los demás. O sea, es muchísima soberbia y es muchísimo ego y es muchísimo ego creer que yo pude evitar la muerte de mis hijos. Y es muchísimo ego que creas tú que si hubieras cambiado a tu papá de un hospital público a uno privado, no se hubiera muerto. No Ya se está torturen con determinado. eso. Está determinado, ¿no? Todos hablan que la vida es así, o sea. Tu fecha de nacimiento y tu fecha de muerte está determinada. No somos tan poderosos para decir, se va a morir tal día. No funciona así. Entonces, pues permitirnos. Yo reestructuré muchas áreas de mi vida. Me costó, sí. Me dolió, sí. Porque perdí mucho. No solo perdí a mis hijos, perdí un marido, perdí una familia, pierdes un futuro que planeaste en ese momento. A mí me hubiera encantado ser abuela, por ejemplo,
Ya no va a ser, Ale. No, yo quiero ser abuela. Yo quería ser mamá nuevamente. Me desoperé, me hice un in vitro, se me murieron 10 embriones, intenté adoptar, no pude. O sea, cuando las puertas se comienzan a cerrar, cuando tú estás neceando sobre lo mismo, quiero un coche rojo y te dicen, oye, pero hay una bici amarilla, pero hay una patineta verde. No, yo quiero un coche rojo. Oye, pero también ellos te van a llevar. No, pero es que yo quiero en el coche. Yo decidí subirme a otro tren, a otra forma de transporte, ¿no? Yo venía en una moto, yo venía en un coche y me dijeron, Ale, pero hay un tren, ¿te quieres subir? Me subí, pero luego, ¿qué crees? Vi que miembros de mi familia que en el velorio estaban, bueno, ahogados en lágrimas y me queda claro que sacudió a toda mi familia y a toda la gente que me conoció y que no me conocía, porque eran cientos de personas en el velorio. Esas mismas personas, algunas, atacándome y diciéndome, oye, ¿qué onda? Pues, ¿cómo que te volviste a casar? ¿Cómo que vives tan feliz? ¿Cómo que estás en la radio y en la tele, el libro? ¿Ya eres famosa? No, pues a ti no te dolió. Claro, no me lo dicen directamente. Son habladurías por medio de, pues, del internet, ¿no? O sea, realmente directo, no. Nadie nunca me ha atacado directamente. Nadie. Es que no tendrían forma de, yo creo que los dolores y las pérdidas, cada uno las vivimos de manera diferente y que hay personas que ni siquiera se permiten tocarlas y creo que la labor que tú haces con otras personas que tienen un dolor tan fuerte habla de lo que fue tu dolor, porque nadie que, o sea, si tú no lo has trabajado y asimilado, no podrías empatizar con el dolor de otra persona, ni podrías darle luz a otra persona. Y para aquellos desconocía que esto que tú estás diciendo, aquellos que te critican, desde mi punto de vista, que expongo aquí, es que todo el mundo tiene la posibilidad y el ojalá tuvieran el regalo de volver a reconectar con la vida. Conozco a una mujer que es una amiga mía que perdió a un bebé cuando tenía, bueno, a un niño cuando tenía 6 años, su hijo, lo atropellaron frente a ella. Ella también sintió esta culpa terrible de no poder haber hecho nada, a pesar de que fue ahí frente a ella y se sentía culpable de ello. Y me decía algo que pocas mujeres con valentía te pueden decir. Ella tuvo que buscar a una pareja para hacer el amor al poco tiempo para conectarse con la vida porque se estaba muriendo. Y uno tiene esta capacidad a veces y cualquiera podría decir, ay, qué frívola. No, es una mujer que con todo su dolor buscaba la reconexión emocional y física con alguien para volverse a sentir viva. Y creo que todos tenemos pérdidas, algunos de una magnitud como la que tú has vivido, que no se compara con otras, pero que vale la pena volvernos a conectar con la vida porque si no ya no estaríamos aquí, ya te hubieran dicho tu camino se terminó también. Y creo que esta manera de volverte a conectar habla de que tienes que ser el ejemplo para otras personas que tienen a lo mejor ese deseo o esa primera sonrisa y que se vale volver a sonreír a pesar del dolor. Claro. No te quitan el dolor está ahí. O sea, yo podía ver a mi amiga muerta por dentro, pero luchando por seguir viva y creo que es lo que tú haces. Sí. Y no te conozco, nunca hemos coincidido, pero tu energía ahorita me dice eso. Fíjate que la verdad es eso. Yo a todas las personas que han perdido lo que más aman, que curiosamente coincide con los hijos, incluso enfermedades tan terribles como el cáncer infantil, y que veo a esa mamá llorando frente a la cama y todo, y después nos estamos riendo porque un chiste o algo, y yo veo que ella se tapa la boca porque dices, ¿cómo me voy a estar riendo? Si mi hijo se está muriendo o acaba de morir hace una hora, ¿no? Y entonces cuando se ríe, siempre les recuerdo algo, les digo, es la vida y la vida es color. La vida son colores, la vida es movimiento, es risa, son sabores, son olores, son cosas maravillosas. Entonces, tenemos que resignificar la pérdida,
¿sí? Porque lo que sucede es que en nuestro entorno está bien visto una mamá que se vista de negro, que tenga así como un chal envuelta y todo el tiempo con pañuelos, secándose las lágrimas y todo, porque recordemos que la mamá mexicana tradicional es la sufrida, es la que, ¿cómo estás, hija? Pues aquí sobreviviendo. Y no tienen nada las señoras. Quieren la atención de los hijos y la atención de todas las generaciones. ¿Por qué? Porque así manipulan. Pero les digo algo, con el sufrimiento opcional, con el prolongar el dolor, ahí no crece nada. Es peor que la mediocridad. ¿Saben dónde crece? En la ilusión, en la esperanza, en el futuro, en los planes, en la reinvención. A mí inclusive me escriben personas, me pasa mucho esto. Conozco a alguien y después se enteran de lo que me pasó y me hablan, me ponen un audio o me hablan y me dicen, Ale, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Por qué estás tan radiante? ¿Por qué sonríes tanto? Si te pasó lo peor que le puede pasar a un ser humano. Si tus hijos están muertos, si ya no pudiste volver a ser mamá, si estuviste afuera de una casa en llamas y sin poder hacer nada, amarrar pies y manos. Y le digo, porque me enamoré de la vida, me enamoré de la vida. Y el regalo de mis hijos no fue su vida, el regalo fue la muerte. Cuando mis hijos murieron, fue una transformación y fue un regalo enorme, como que me dijeron, mamá, eres contador público y tú estudiaste eso porque te obligaron y ni te gustaba, date, mamá. Ahora sí, medios de la comunicación. Entonces, llego por medio de su historia, siempre los nombro, ahorita los hemos nombrado no sé cuántas veces, entonces al final del día yo no he olvidado a mis hijos, yo no olvido el accidente, yo no olvido a la Ale en esencia que siempre he sido ocurrente, divertida, que amo los colores, que todo, pero ahora es una Ale sabia. Una Ale prudente, una Ale empática. Cuando a mí me hablan de un accidente, no, es que iba borracho el papá y por eso se murió el niño. Y yo digo, a ver, espérame, estás diciendo una crueldad. El papá está destruido y todavía le dices que fue por su culpa. Y así recibo de casos de suicidios, en donde, claro, pues como no le hacían caso, pues el niño se ahorcó. Y yo, oye, no, somos muy crueles, Marta. Los que no hemos pasado, los que no han pasado por penas enormes, no se esperen a que les pase algo para ser empáticos con los demás. Además, o sea, te dicen siempre, ¿no? Hay que honrar la vida de aquellos que ya no están, dándole más vida a nuestra vida. O sea, creo que es parte de, si tú quieres realmente ver feliz a tus hijos o al papá o a la mamá que se fue, es estando feliz en esta vida. Totalmente. Y nos podemos reinventar a la edad que sea. Que no les digan allá afuera que eres demasiado vieja, eres demasiado flaca, gorda, chaparra, el color de tu piel no te ayuda. No, es que cómo vas a ganar un Oscar. Imagínate si a Yalitza le hubieran dicho en su pueblo que iba a ganar un Oscar cuando tenía 10 años, se hubiera muerto de la risa. O se hubiera dicho, eso es una locura, nadie gana eso. Entonces, cuando nosotros rompemos las reglas y decimos, una mamá, porque a mí me ponen, yo puse, la muerte de un hijo sí se supera. Puse en un video de YouTube. No, bueno, fue una locura. La muerte de un hijo no se supera. A ver, espérame. Que tú no lo hayas superado, que hayas decidido, porque todos son decisiones, que tú hayas decidido no superar la pérdida de tu hijo, no quiere decir que habemos mamás que sí lo logramos, que logramos reinventarnos y que nos ponemos una mochila bien bonita, donde aquí tenemos a Dante, a Regina, nuestro hijo, nuestra pérdida, pero nos vamos al Tíbet, vemos paisajes maravillosos, tenemos amigos, reímos, cantamos, bailamos, comemos. Yo de repente subo historias porque salgo mucho, tengo muchos amigos, hago muchas fiestas. No, ya sé que subo una historia y es de, mira, está divirtiéndose. O sea, como que se nos está negando la posibilidad de ser felices. Entonces, eso nunca se debería de negar. Y sobre todo se supera. Eso de que, ¿sabes qué? Es que la muerte de un hijo no se supera, Marta. ¡Claro! Se supera todo aquello que decidimos superar. Cuando tú dices, decido superarlo, las herramientas te empiezan a caer, empiezas a conocer gente interesante sobre lo mismo, sobre superar las pérdidas y te das cuenta que sí se puede hacer. Lo que pasa es que tuvo que haber una persona que llegara
al Monte Everest por primera vez, porque antes era, no se puede llegar, porque nadie había llegado. Y cuando alguien llega, dice, ay, no, espérame, pues sí se pudo, sí se puede. Y lo que ha pasado es que hemos creado una comunidad de mamás que decidieron ser felices y dicen, bueno, mi chiquita, mi chiquito murió, pero ahora yo soy pintora, ahora soy escultora, ahora soy escritora. Y ahora aprendí que lo mío era el servicio, que lo mío era X, ¿no? Qué bonita es la reinvención. Ale, pues de verdad, muchas gracias por esa entrevista. Muéstrame tus 2 libros antes de hacerte la pregunta final. Ahí los Aquí tenemos, están. 2 libros de Ale, que uno es de tanatología infantil y el otro es en donde cuenta su historia. Muchas gracias, Ale Castañeda, por esta plática. Y como última pregunta de este podcast es, si tuvieras una varita mágica el día de hoy, ¿qué le regalarías a la humanidad? Wow. Paz. Paz en tu corazón. Eso les regalaría. Es una delicia sentir paz. Es el regalo más grande que vamos a tener. Y de verdad, a veces cuando vemos conflictos en otros países, yo oigo pláticas en contra de líderes de algunos países y todo, y que es de lo peor, le digo, mi amor, tú también haz la paz en tu familia, haz la paz desde tu trinchera. Yo veo que hacen una guerra horrible hasta cuando vas en el auto y con el claxon te quieren matar, ¿no? Entonces dices, híjole, si tú fueras el presidente del país, la guerra nuclear ya hubiera empezado, sabrá Dios cuándo, ¿no? Entonces, paz en nuestros corazones. Muchísimas gracias, Alejandra, de verdad, por esta entrevista. Y bueno, que haya mucha paz en tu corazón también. Gracias. Igualmente para ti. Gracias a todos. Bueno, yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente Universos. Hasta la próxima.